Hello mi gente, bienvenidos al canal. Nos encontramos hoy en un lugar diferente, nada más y nada menos que en Santiago de Cuba. Y hoy salí de casa y dije, Luis Carlos, ¿por qué tú no le grabas a esos suscriptores que tienes en tu canal acerca del transporte en Cuba? ¿Se pasa trabajo con el transporte en Cuba? Quédense hasta el final para que lo descubran conmigo. Y antes de comenzar a coger varios tipos de transporte, primeramente tengo que decirles cómo se clasifican los tipos de transporte aquí en Cuba. Existen dos tipos, el transporte estatal y el transporte privado. Resulta ser que el transporte estatal va a ser aquel el que brinda el Estado. Es el que frecuentemente es más usado por los cubanos y es el más barato. Sin embargo, el transporte privado es todo lo contrario. Este es el que brinda los servicios particulares, es el más caro, por decir, en comparación con el anterior, y no todas las personas suelen usarlo. Nos encontramos con una de las guaguas también bastante transitadas aquí en la zona de Santiago de Cuba y se le dice como que son unas guaguas de 2 pisos. Así que vamos a ver qué tal la experiencia. Pudimos subir, la guagua cuesta aproximadamente 10 pesos cubanos. Bueno, resulta ser que nos bajamos en esta parada, la guagua iba directo desde el lugar donde estábamos, que es Ferreiro, hasta Micro 8, pero nos bajamos aquí en Micro 9, para mostrarles un poquito más cómo es Micro 9, que es una parada, un lugar principalmente que se llena a la hora de las mañanas, las personas coger transporte de un lugar a otro. Es bastante increíble ver cómo las personas aquí tienen sus negocios particulares, venden sus cosas y demás. Ahora vamos a tratar de coger otro tipo de transporte aquí en Santiago de Cuba, o sea, los camiones. Estos tienen un valor aproximadamente de 20 pesos cubanos y también existen las camionetas que tienen un valor más de 50 pesos cubanos, pero bueno, esto lo que vamos a coger ahora son camiones, a diferencia de las guaguas, son más rápidas, tienen una similitud que es que se llenan las dos bastante. Pero esta, si ustedes me preguntan a mí cuál de las dos yo cogiera, yo me voy por los camiones mejor. También desde mi experiencia le tengo que decir yo que estuve también alquilado aquí en esta zona de Micro 9, que todos los días por la mañana me tenía que levantar temprano para coger un transporte allí para mi universidad, que a la hora de coger transporte en las mañanas eso era un problema, porque generalmente siempre estaba lleno y es que también en esta zona viven bastantes personas y es que suele ser bastante difícil. Y ahora llegó un camión, así que vamos rápido para que vean cómo se ve. Ya aquí van bajando las personas y ya después el camión da la vuelta y vuelve entonces a la misma ruta de Ferreiro y demás. Miren los edificios a su alrededor y vamos a seguir caminando porque realmente ahora tenemos que dirigirnos a otra zona, al Parque de la Barca de Oro, que es el lugar donde existen los coches de caballo que quiero mostrarles para que vean más o menos cómo son. Y aquí ya en el camino se pueden dar cuenta de la gran diferencia que hay
entre las calles centrales, que era donde estábamos al principio, que había un hotel al lado y todo lo demás, con las calles que no son tan centrales como esta, que miren la gran diferencia, que no se compara en nada. Específicamente este es el lugar que le estaba diciendo, que es el Parque de la Barca de Oro, donde están varios transportes, principalmente aquí los coches de caballo, que son coches de 4 ruedas, donde estos coches nos van a transportar desde aquí precisamente hasta la Alameda, que es una zona bastante popular y conocida por aquí los santiagueros. Entonces no sé cuánto es que cuestan los precios desde aquí del Parque de la Barca de Oro hasta la Alameda, así que vamos a ver, a preguntarles cuánto es que cuesta. Vamos a ver. Vamos. Hermano, hacer una preguntita para un video. ¿Cuánto cuestan los coches aquí desde aquí hasta la Alameda? Desde aquí hasta la Alameda, 50 pesos. 50. ¿Y tengo que esperar que se llenen todos para podernos ir? O sea, que se llene el coche completo. Sí, tienes que esperar que se llene el coche completo, o lo contrario, agarra el alquiler del coche completo. Y ¿cuánto costaría el alquiler? ¿El alquiler? Sí. 500 pesos, porque el coche coge 10 pesos. Ya. Vale, gracias. Ya. Bueno, ya escucharon más o menos, así que vamos a tratar de coger unos 50 pesos porque el alquiler está bastante caro. ¡La amiga! Miren, y esa es otra de las tantas paradas que existen en Santiago de Cuba para coger las guaguas. Y es que hace tanto sol que las personas tienen que quedarse aquí esperando su transporte. Otra alternativa de transporte en esta ruta entre la Alameda y el Parque de la Barca de Oro tenemos a los bicitaxis. Estos bicitaxis que tienen una capacidad de 2 personas, ¿ya? Y que el hombre que lo maneja tiene que dar pedales hasta llegar al lugar indicado. Imagínense, debe de ser bastante agotador poder darle pedales hasta llegar a ese lugar en medio de tanta loma, porque Santiago es un lugar con bastante lomas. Este tiene un valor aproximadamente de 100 pesos cubanos, así que un poquito más caro que los demás que hemos cogido. Así que vayan ustedes imaginándose ahí cómo es la cosa. No puedo despedirme sin antes hablarle del transporte más usado por los cubanos aquí en Santiago de Cuba. Le hablo de las guaguas, que si ustedes no saben qué son, es lo que ustedes le dicen en su país los ómnibus, que por supuesto las condiciones de las guaguas que existen aquí en Cuba no son iguales que las que existen en su país. Pero bueno, estas son las más baratas aquí en Santiago de Cuba. Imagínense que cuesta 5 pesos cubanos, pero antes costaba entre 20 centavos aproximadamente. Frecuentemente este tipo de transporte casi siempre está lleno, lo que ocasiona dificultad a la población. Desde mi experiencia tengo que decirles que este tipo de transporte es bastante escaso, sobre todo a la hora del mediodía y a la hora de las noches.
señores, hemos llegado al final del video. Si tú fuiste una de las personas que llegaste hasta el final, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal, que eso es muy importante. Así que nos vemos en otro próximo video.